Es efectivamente un hecho inédito el que viviremos, de hecho ya estamos viviendo en este 15 de septiembre y naturalmente el 16 de septiembre. Por primera vez una mujer, una presidenta de México, la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, Claudia Sheinbaum, encabezará el grito de independencia y justamente para hablar al respecto le damos la bienvenida hoy a Alfonso Suárez del Real, historiador, periodista, a quien le damos la bienvenida el día de hoy. Alfonso, muchas gracias. Gracias, al contrario, Álvaro, Alejandro, un placer como siempre estar con ustedes y a través de ustedes con todos sus múltiples seguidores, que sabemos bien que son muchos. Muchísimas gracias. Pues yo empezaría sobre exactamente los pasos de Álvaro Delgado. Caminaría hacia ese mismo rumbo. Es histórico, es un hecho inédito, pero también tiene una gran significancia para la República que lleguemos a este momento con una mujer, con todas las implicaciones que eso implica. No nada más es el cambio de presidente a presidenta, sino todo el contexto en el que se da este cambio, Alfonso Suárez del Real. Definitivamente. Y mira, es importante resaltar que es por el mandato mayoritario e inobjetable del pueblo de México que en un proceso electoral determinó que la presidencia de los Estados Unidos mexicanos, por primera vez en 200 años, fuese ocupada por una mujer. En este caso, nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a quien en efecto esta noche le corresponderá rememorar la convocatoria que el cura don Miguel Hidalgo emitió en la madrugada del 16 de septiembre, un domingo, por cierto, para ubicarnos y no recordarnos. Llamó a maitines, es decir, a la misa de 5 de la mañana en la parroquia de Dolores, en Guanajuato, día de mercado. Por lo tanto, había ya gente que venía de fuera de esa parroquia tan relevante e importante por el trabajo tanto cultural como artesanal, promotora de igualdades, etcétera, que caracterizaba a Miguel Hidalgo dentro de sus parroquianos. Entonces, esas maitines de 16 de septiembre, pues sí es evidente que la iglesia, el templo, estaba pues lleno de personas que acudían a escuchar a un personaje que era parte sustantivo de la vida de esa parroquia guanajuatense. Y pues recordar que desde 1811 el propio Rayón conmemora, celebra el 16 de septiembre y allí se escucha por vez primera, el 6 de septiembre de 1811, se escucha el primer corrido mexicano, Las Mañanas de Hidalgo, compuesto por zacatecanos que relatan la entrada de el cura Hidalgo y sus huestes a la villa de Guadalupe, que es colindante con la capital de La Plata en aquel momento, Zacatecas, y ese corrido es el que marca el arraigo de nuestros corridos a través de nuestros movimientos de transformación, sea en la independencia, ya tenemos este primer corrido con un héroe que lucha por las libertades, la justicia, etcétera,
que seguirá estando presente en los corridos de los chinacos que defienden la reforma, en los corridos de los defensores de México en contra de las invasiones, en los corridos de finales del siglo XIX y evidentemente en los más populares y más cercanos a nosotros, que es esa extraordinaria beta musical que nos legó la Revolución Mexicana. Ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también hará el honor de ser la primera mujer que dará el grito bajo ya los protocolos propios de la República Federal. Guadalupe Victoria, el 16 de septiembre de 1825, es decir, hace 200 años, rememora el grito de Dolores y da paso al primer desfile militar que se tiene registrado en la historia. Y bajo ese concepto, es decir, nuestra república instaurada en el 24, conmemorando en 1825, con ese recuerdo marcado como un sentimiento de la nación por Morelos, el último sentimiento de la nación en 1813, es precisamente y honrar la memoria de nuestro jefe Hidalgo y de su buen amigo Allende cada 16 de septiembre de cada año. Bueno, pues eso que se convirtió como en un compromiso moral del pueblo que, dadas las circunstancias de 1813 en adelante, se conmemoró de manera a veces posible, a veces en la intimidad, pero que siempre se mantuvo y que será Victoria el que lo haga de manera puntual. ¿Por qué Iturbide no lo hizo? Para que tengamos claridad, anduve investigando. Iturbide nunca le hizo mucho caso a los sentimientos, pues no era su nación. Se va a enojar mucho un señor Aguilar Camín que hoy me salió de iturbidista, pero bueno, pues cada quien tiene el derecho, como ha dicho la presidenta, de pensar y de enarbolar las causas que cree que son las justas. Yo creo que el lado correcto de la historia está en este momento preciso en que se está recuperando la figura de el cura Hidalgo como el rector del Colegio de San Nicolás, con un hombre docto y que hablaba perfectamente el otomí, con un hombre que como cura se encargó de propiciar condiciones de fraternidad entre las diferentes castas, que enseñó a los que menos tiene a fortalecer su economía doméstica a través de las artes populares, a través de los oficios, que enseñó a leer y escribir lo mismo al criollo que a el indígena y a los mestizos, y que sobre todo promovió los idearios de la Ilustración, fundamentalmente las libertades, y un hombre que nos legó en diciembre del año 10 un ideario político que será la semilla que sembró en su sucesor Morelos, que dan origen a los sentimientos de la nación. Hidalgo convocó a un congreso de todas las provincias de esta Nueva España. Hidalgo vislumbró un gobierno del pueblo y para el pueblo.
y Morelos lo perfeccionó a través de este hermosísimo proemio de la Constitución de la América Mexicana de 1814. Ahora bien, en esta ocasión, tratándose de la primera mexicana que por mandato popular asume la primera magistratura del país, es evidente que también las Fuerzas Armadas han entendido el mensaje del pueblo y lo van a expresar con la presencia y participación de la primera escolta conformada exclusivamente por alumnas del heroico colegio militar. Así como el 13 de septiembre vimos a la primera mujer presidenta otorgando un sable condecorativo a la primera alumna del colegio militar destacada en el pasado año escolar, y fue a quien le dio el primer espadín. Fueron 3 mujeres las que recibieron el espadín y 3 hombres, representando así este cambio de paradigmas de que las Fuerzas Armadas tienen que ser y deben de ser paritarias y con este sentido de la igualdad sustantiva a favor de las mujeres. Hoy en el grito escucharemos algunas rescates históricos que hará la presidenta sobre algunas heroínas. Ya se hablará en su momento de este tema. Y hoy en el grito definitivamente pues también estarán presentes los poderes, y por vez primera en la historia de un grito, un presidente de la Suprema Corte indígena, porque no tenemos constancia de que el presidente Juárez, como presidente de la Suprema Corte, haya participado, dado que, si ustedes recuerdan, la situación no era de paz en el momento en que el presidente Juárez es presidente de la Corte. Hay todos estos problemas por la Constitución del 57, es la Guerra de los 3 años que va a dar origen a la Guerra de Reforma, a aquellos que defendían. Entonces es un poco difícil constatar que haya estado aquí, pero en el caso del ministro Hugo Ortiz, pues será parte de los que presenciarán el grito desde el Salón de Embajadores, acompañando a nuestra presidenta. Bueno, estamos cumpliendo efectivamente no solo 215 años del inicio de la Revolución de Independencia, sino 200 años, 2 siglos justos de la República. Exacto. Y es en este contexto, particularmente en los 200 años de la República, que tiene lugar el primer grito de independencia de México, que Porfirio Díaz lo instituyó en 1896, en tanto muy caprichoso el personaje, Alfonso. Pues sí, digámoslo de alguna manera, seamos también imparciales en que gracias a Porfirio Díaz tenemos el esquilón de San José, precisamente la campana que tañó el cura Hidalgo en su momento, fue traída de la torre de la parroquia de Dolores a el Palacio Nacional y se instaló
en el Palacio Nacional, que no tenía el piso superior que tiene ahora, sino que era un poco más bajo, pero en efecto el presidente Díaz determinó que dado que él cumplía años el 15 de septiembre, día de San Porfirio, entonces consideró que era pertinente o prudente pues adelantar un poco el evento y que éste comenzara a las 10:11 de la noche a efecto de que pudiera él formar parte de su onomástica, formar parte de la fiesta nacional y así poderse prolongar un poco más en la celebración íntima, popular, ya no tan íntima, con el evento cívico particular. Y como los mexicanos, pues todo lo que es fiesta es comunidad. Y la fiesta no es un relajo ni un mitote, como que se utiliza despectivamente. La fiesta es la expresión más pura de la comunidad de nuestros pueblos originarios. Es el momento de las fraternidades entre vecinos, etcétera, pues se asume como tal y se transforma en una tradición que el pueblo mexicano adora y que adoramos por eso, porque nos da la oportunidad de convivir sin distinciones ni separaciones, sino una integración que en el Zócalo capitalino lo hemos visto. Yo personalmente me tocó vivir los gritos en soledad que tuvo que presidir presidente López Obrador por el COVID. Y en verdad no saben qué difícil es hacerlo en soledad. O sea, el zócalo vacío, por más que nosotros pues intentamos llenar un poco ese gran oquedad, ese gran hueco, esa falta de espíritu colectivo, con fuegos artificios, con algunas representaciones. Recuerden ustedes que la pirámide se quedó allí para poder hacer ese memoria lumínica y nos permitieron utilizar la fachada de la catedral para poner allí al cura Hidalgo, a Morelos, a doña Josefa y a Leona Vicario y hacer un recuento de esos 200 años de la inicio de la independencia. La falta del espíritu popular era fortísima. Y por eso, y lo confieso abiertamente, mis respetos al presidente López Obrador de poder enfrentar esa situación tomando en cuenta que había millones de personas que lo estaban viendo y contagiar a través de la cámara el sentimiento profundo y no dejarse apantallar por la ausencia notable de los gritos, los vítores y demás. Bueno, debe haber sido durísimo para Mm. alguien como él, que en realidad ese Zócalo siempre fue de él como De- pocos presidentes. Pues digo, estuvo Felipe Calderón, dio el grito ahí entre gritos de espurio y ratero y todo lo que ya hemos escuchado. Ahí mismo estuvo Peña, pero el realmente dueño del Zócalo en los últimos años, por decirlo de manera figurada, por su gran arraigo popular y por el arrastre que tenía, pues era el presidente López Obrador, Alfonso Suárez del Real. Exacto. Y entonces se los digo como una experiencia personal porque me correspondía por el cargo que me confió la entonces jefa de gobierno, pues procesar todos los apoyos necesarios
para que las cosas funcionaran de manera coordinada con el gobierno federal. Y desde nuestras oficinas sentíamos y decíamos, bueno, qué valor del presidente, manera de comunicar, de pensar que a través de la televisión, en efecto, millones y millones de personas seguían ese grito en esa situación tan especial, tan particular. Hoy consideramos que ante esta expectativa de que el mandato popular ubica a la doctora Claudia Sheinbaum como la primera mujer en la primera magistratura y por tal motivo presidirá la ceremonia del grito a 215 años del mismo y a 200 años de la primera conmemoración de la República Federal a través de Guadalupe Victoria, pues creemos que también habrá ese gran fervor y esa gran pasión comunitaria que se va a dejar sentir a pesar de la tradicional llovizna que suele ocurrir los 15 de septiembre y que se olvidará ante el oír la arenga, el tañer de la campana, los fuegos de artificio que harán pues recordar espíritu de gran fiesta y los sones de la música mexicana que pues si ya lo estamos viendo en México canta hoy, cantará México al son de la música que nos pongan. Hace efectivamente 5 años, en ese zócalo vacío, lleno de colorido, pues sí, por lo que se intentó hacer, evitar que una plaza vacía pudiera estar desprovista de ese espíritu mexicano. Pero una de las arengas, recuerdo, del presidente Andrés Manuel López Obrador fue la esperanza en el porvenir. Así Y es. se conmemoró en aquel momento también, Alfonso, la consumación de la independencia de México. No fue un año más también. Ajá, el Y 21. sí, el 21, perdón. Exacto. Y hoy estamos en un contexto muy peculiar. En efecto, la característica no es solamente que es la primera mujer presidenta de México, y tampoco es fortuito que sea por voluntad popular mayoritaria, sino también en un país que con ella, aunque obviamente viene desde el gobierno anterior, un país que construye libertades y que las garantiza en un entorno internacional hostil, particularmente con nuestro vecino del norte, y quizá ese elemento sea también muy importante en este grito, en esta ceremonia del grito de esta noche. En efecto, el grito de esta noche tiene dos dedicatorias muy puntuales y muy particulares. La primera de ellas es nuestras mujeres indígenas. Estamos en el año de las mujeres indígenas. Es no solamente recuperar su legado de grandeza, sino reconocer su legado de dignidad a través de los muchísimos centurias que han corrido y que hoy a través de las expresiones vivas de nuestros pueblos originarios forman parte de esta profunda transformación. El segundo piso de la cuarta transformación pasa indudablemente por la recuperación de la dignidad del pueblo, particularmente de nuestros pueblos originarios. Y la segunda dedicatoria es también la recuperación de la dignidad de nuestras migrantes y nuestros migrantes, esas heroínas y héroes que han hecho por su extraordinario arraigo a la comunidad,
al sentido de familia un puente de fraternidad y de comunidad entre los Estados Unidos y México, que a pesar de las fronteras, que a pesar de los diferentes momentos difíciles o duros, sigue estando presente. Los mexicanos de allá y los mexicanos de aquí somos los mismos, y los mismos que nos unen eventos tan simbólicos y tan profundamente arraigados como son este tipo de recuperaciones de la memoria histórica de la primera gran transformación social de la vida pública del país, que no es otra cosa más que la independencia de México. Esos 11 años que sí hubo consumación en el 21, pero que este año estoy seguro que vamos a reconocer la consolidación de la independencia se da precisamente con la toma del último reducto del imperio, la fortaleza de San Juan de Ulúa, en noviembre de 1825. Con ese acto, Guadalupe Victoria dijo: ahora sí, no ondeará el pabellón de Castilla en ningún punto de la República Federal Mexicana. Y es así, es en efecto. O sea, 21 es una consumación de una guerra, pero el 25 es la consolidación de la independencia de esa insurgencia que luchó siempre no por un imperio como el de Iturbide, sino por una república federal como lo estipula la Constitución de octubre de 1824, que hace posible el acceso de Guadalupe Victoria como nuestro primer presidente, que al año siguiente, en 25, conmemora el grito, instaura la ceremonia cívico-militar que conocemos como el desfile, y que meses más tarde, por su inteligencia de apoyar la creación de la Marina Armada de México, se pudo rescatar el fuerte de San Juan Ulúa, firmar la capitulación con los españoles, despedirlos, regresarlos a la península y decir: ahora sí, somos 100% independientes. Pues qué gusto siempre tenerlo aquí en Los Periodistas. Alfonso No, Suárez del Real al contrario. dice: Las mañanas de Hidalgo, dice en uno de sus versos: ¿qué harán esos gachupines, mercaderes y mineros, con Hidalgo y con Iriarte, que son hombres justicieros? Así Dice es. esta estrofa. Pues muchísimas gracias, y pues Al que viva contrario. México y que la pase muy bien el día de hoy, Que Alfonso viva Suárez. México, que vivan todos los mexicanos. Gracias y Viva muy México. buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias. Bye. Volvemos.